El olor a papel antiguo y cuero curado era el único perfume que Clara Valdés, a sus 22 años, reconocía como propio. En el silencio de su pequeño taller de restauración, enclavado en las entrañas del Madrid más castizo, sus dedos se movían con una precisión casi sagrada sobre el lomo de un incunable del siglo XVII. Cada gesto era una caricia, una conversación silenciosa con el tiempo. El mundo exterior, con su ruido y sus prisas, se desvanecía tras los cristales polvorientos de la ventana. Aquí, entre volúmenes olvidados y herramientas delicadas, Clara no era la hija obediente de una familia al borde del abismo, sino una guardiana de historias, una artesana de la memoria. Era la única soberanía que conocía, un reino de páginas amarillentas y tinta desvaída donde su alma, habitualmente encogida y silenciosa, podía respirar y expandirse sin miedo al juicio. Pero este frágil santuario está a punto de ser demolido por un pacto sellado en las sombras, uno que cambiará su vida para siempre. ¿Qué precio deberá pagar por el honor perdido de su familia? Quédate hasta el final para descubrir una revelación que te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y déjanos en los comentarios qué crees que le depara el destino a Clara, porque tu opinión es crucial para nosotros. La virginidad de Clara no era una elección meditada ni un estandarte moral, sino la consecuencia inevitable de una vida vivida entre muros, tanto físicos como emocionales. Era un jardín secreto que nadie había visitado, no por falta de belleza, sino porque sus puertas siempre habían estado cerradas con el pesado cerrojo del deber y la represión. Crecida bajo la mirada vigilante de un padre que valoraba la pureza por encima de la felicidad, cualquier atisbo de curiosidad o deseo era sofocado antes de que pudiera florecer. Su cuerpo era un territorio inexplorado, un mapa en blanco cuyas costas y valles solo había recorrido en la soledad de sus lecturas. En las novelas que restauraba, encontraba el amor apasionado, la entrega febril y la libertad carnal que su propia existencia le negaba, convirtiendo cada historia en un anhelo doloroso y distante. El apellido Valdés, antes sinónimo de prestigio y abolengo, ahora resonaba como un eco hueco en los salones de la casa familiar. La opulencia de antaño se había convertido en una cuidada escenografía para ocultar la inminente ruina. Clara sentía el peso de esa decadencia en cada silencio durante la cena, en la tensión anclada en la mandíbula de su padre, en la mirada ansiosa de su madre. La habían educado para ser un adorno perfecto, culta, discreta y sobre todo intocable. Una pieza de porcelana exquisita, destinada a un expositor de lujo. Comprendía, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que su valor no residía en su inteligencia ni en su talento, sino en esa inocencia que su familia preservaba como el último activo de su patrimonio en quiebra. Era una existencia vicaria, una vida diseñada por otros para un propósito que apenas comenzaba a intuir con un terror creciente. Su taller, en cambio, era un reflejo de su verdadero yo. Un caos ordenado donde cada objeto tenía un propósito y una historia. La luz dorada del atardecer se filtraba por la claraboya, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como estrellas diminutas. Las estanterías, abarrotadas de libros en distintos estados de recuperación, parecían un hospital de almas de papel. El aroma a cola de encuadernar, a cera de abejas y a la madera vieja del suelo, creaba una atmósfera casi monacal, un refugio contra la frialdad y las expectativas del resto de la casa. En este espacio, Clara no era un objeto de cambio, sino una creadora. Sus manos, manchadas de pigmentos y oro, eran la prueba de su capacidad para sanar lo roto, para devolver la vida a lo que el mundo había dado por perdido, una ironía que no se le escapaba al pensar en su propia vida fragmentada. A menudo, mientras esperaba que el adhesivo secara o que una prensa hiciera su lento trabajo, se asomaba a la ventana que daba a una pequeña plaza. Observaba el fluir de la vida con la fascinación de una antropóloga estudiando una tribu desconocida. Veía a parejas pasear de la mano, sus risas flotando en el aire, a grupos de amigos compartiendo confidencias en las terrazas de los bares, a mujeres de su edad vestidas con una audacia y una libertad que a ella le parecían de otro planeta. Un anhelo sordo y profundo se instalaba en su pecho, una nostalgia por experiencias no vividas.
Se preguntaba qué se sentiría al ser mirada con deseo, al tomar una decisión impulsiva, al permitirse un error. Esos pensamientos eran su pequeña y secreta rebelión, la única grieta en la fachada de obediencia que presentaba al mundo. El vacío interior que la habitaba era una presencia constante, un frío sutil que ni el calor de su taller lograba disipar por completo. Se sentía como un personaje secundario en su propia historia, una espectadora pasiva de sus días. La pasión que ponía en su trabajo era, en realidad, una forma de canalizar toda la energía emocional que no tenía dónde verter. Amaba los libros porque sus personajes sentían con una intensidad que a ella le estaba vedada. Sufrían, amaban, odiaban y se entregaban con una plenitud que la dejaba sin aliento. Ella, en cambio, flotaba en un limbo de emociones contenidas, de palabras no dichas y de impulsos reprimidos. La soledad no era solo una circunstancia, se había convertido en parte de su identidad, un pesado manto que la protegía del mundo, pero que también la asfixiaba lentamente. Aquella tarde, mientras aplicaba con un pincel finísimo una capa de pan de oro sobre la letra capital de un manuscrito, una calma premonitoria se apoderó del taller. La luz del sol moribundo teñía las paredes de un color ambarino, casi melancólico. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación inexplicable de que ese momento de paz era el último que conocería en mucho tiempo. Contempló sus manos, tan hábiles para reparar el pasado de otros, y se preguntó si alguna vez tendrían la fuerza para construir un futuro propio. La quietud era absoluta, el silencio solo roto por el latido sordo de su propio corazón. Era la imagen perfecta de una vida en suspenso, una inocencia a punto de ser reclamada, el prólogo silencioso de la tormenta que estaba a punto de desatarse y arrastrarla lejos de todo lo que conocía. La mansión de los Valdés, en el distinguido barrio de Salamanca, era un esqueleto de un pasado glorioso. Cada mañana, Clara descendía la imponente escalera de mármol, sintiendo el frío de la piedra a través de las suelas de sus zapatillas, un frío que parecía emanar de las propias paredes. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas en las salas cerradas de la casa, parecían fantasmas esperando un funeral. El aire era espeso, cargado con el aroma de la cera para muebles, y una tristeza rancia que ningún ambientador podía disimular. Vivían en una escenografía de riqueza, manteniendo las apariencias para un público que ya no los miraba. Clara se movía por los pasillos como una sombra, consciente de que cada objeto de valor que quedaba era un recordatorio no de su linaje, sino de la inminente cuenta atrás, hacia el desastre financiero que su padre se negaba a nombrar en voz alta. La figura de su padre, don Ricardo Valdés, dominaba la casa con su silencio. Era un hombre de espaldas rígidas y mandíbula apretada, un patriarca destronado que se aferraba a los restos de su autoridad como un náufrago a una tabla. Rara vez le dirigía la palabra directamente a Clara. En su lugar, su mirada se posaba sobre ella con una intensidad calculadora, como si estuviera tasando su última y más preciada posesión. Ella sentía el peso de esa mirada en su nuca, en sus hombros, una presión constante que la obligaba a encorvarse ligeramente, a hacerse más pequeña. Él representaba el deber, la tradición y un concepto del honor tan arcaico y frágil como los libros que ella restauraba. Un honor que intuía pronto le exigirían defender con un sacrificio que no se atrevía a imaginar, pero que sentía crecer en la atmósfera asfixiante de su hogar. Doña Isabel, su madre, era la arquitecta de esa jaula invisible. Su amor por Clara estaba entretejido con una ansiedad perpetua por el qué dirán. Cada día era un examen. La postura de Clara, la modestia de su vestimenta, el tono de su voz. Una señorita Valdés no hace eso. Era su letanía constante, una frase que cercenaba cualquier impulso de espontaneidad. Su madre no era cruel, o al menos Clara intentaba convencerse de ello. Era una mujer aterrorizada, producto de la misma educación represiva, que veía en la pureza y la obediencia de su hija la única moneda de cambio que les quedaba. Sus manos, siempre ocupadas en ajustar un mechón de pelo rebelde o alisar una arruga inexistente en el vestido de Clara, eran las herramientas de una escultora que moldeaba a su hija para convertirla en la ofrenda perfecta,
una virgen impecable para un altar desconocido. Las cenas en el comedor principal eran un ejercicio de contención insoportable. Se sentaban en los extremos opuestos de una larga mesa de caoba, una distancia física que era un pálido reflejo del abismo emocional que los separaba. El único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana, un ritmo monótono que marcaba el paso de un tiempo estancado. Don Ricardo comía con la mirada fija en un punto indefinido, perdido en sus cavilaciones de ruina, mientras doña Isabel lanzaba miradas furtivas y ansiosas entre su marido y su hija, como si temiera que una palabra fuera de lugar pudiera hacer que todo el castillo de naipes se derrumbara. Clara se concentraba en su plato, diseccionando la comida con el tenedor, sintiendo cómo cada bocado se convertía en una bola de angustia en su garganta, anhelando la soledad liberadora de su taller. Cada mañana, el trayecto a su taller era una breve y agridulce bocanada de libertad. Al salir del portal señorial de su edificio, se sumergía en el bullicio anónimo de Madrid, el olor a café de los bares, el murmullo de las conversaciones ajenas, el rugido del tráfico. Todo era un recordatorio de un mundo vibrante y real del que ella no formaba parte. Se sentía como una extranjera en su propia ciudad, observando la vida a través de un cristal invisible. Veía a la gente reír, discutir, besarse con una naturalidad que a ella le parecía una proeza. Esa caminata diaria era su único acto de autonomía, un paréntesis entre la opresión de su casa y la soledad concentrada de su trabajo, un limbo en el que podía fantasear con ser una más, una chica sin un apellido que defender ni una pureza que custodiar. Una noche, al pasar por delante del despacho de su padre, oyó voces ahogadas. Se detuvo, con el corazón martilleándole en el pecho, y pegó la oreja a la pesada puerta de roble. Eran sus padres. Las palabras de su madre eran un susurro sordo plagado de miedo. «Ricardo, no nos queda nada. Los acreedores no esperarán más». La respuesta de su padre fue un gruñido bajo, cargado de desesperación y orgullo herido. «Hay una solución. Una última carta que jugar. Es poco ortodoxa, pero salvará el apellido». Luego un silencio denso. Clara se apartó de la puerta, con un frío glacial recorriéndole las venas. No necesitaba oír su nombre para saber que ella era esa última carta, la solución poco ortodoxa, la pieza de un juego cuyas reglas desconocía, pero cuyo final intuía devastador. Al día siguiente, su madre la abordó con una excitación febril y nerviosa. Había comprado un vestido nuevo para ella, una pieza de seda de color marfil, de corte elegante y casto. «Tienes que estar perfecta», le dijo mientras se lo probaba, sus dedos tirando de la tela, ajustándola a su cuerpo con una precisión casi clínica. «Pronto conocerás a alguien muy importante, un hombre que puede ayudarnos». Clara se miró al espejo. La chica que le devolvía la mirada era una extraña, una muñeca de porcelana vestida para su propia venta. El vestido no se sentía como una prenda, sino como un envoltorio, el embalaje de un producto delicado a punto de ser enviado. La palabra ayudarnos resonó en su cabeza con un eco siniestro, y comprendió que el tiempo de las indirectas había terminado. Estaba siendo preparada. La presión social se materializaba en las visitas esporádicas de tías y viejas amigas de la familia, mujeres con sonrisas afiladas y miradas que escrutaban cada centímetro de su ser. Sus conversaciones giraban siempre en torno a bodas, compromisos y los buenos partidos de la temporada. ¿Y Clarita?, preguntaban con una falsa dulzura. Una chica tan fina y tan guapa. Es una pena que esté siempre encerrada entre esos libros viejos. El tiempo pasa, Isabel. Cada una de esas frases era una pequeña punzada, un recordatorio de que su valor como mujer estaba supeditado a su capacidad para asegurar un matrimonio ventajoso. La veían como una anomalía, un activo que se estaba devaluando con cada día que pasaba sin un pretendiente. El taller, su único refugio, era visto como una excentricidad que debía ser abandonada por el verdadero propósito de su vida: un marido. Esa tarde, en la seguridad de su taller, mientras restauraba las páginas de una novela romántica del siglo XIX, sus dedos se detuvieron sobre un pasaje que describía un beso robado, un encuentro febril y clandestino.
Sintió un calor subir por su cuello, una mezcla de vergüenza y un anhelo tan profundo que le dolió físicamente. Apoyó la palma de la mano sobre las palabras impresas, como si pudiera absorber a través del papel la emoción que describían. Era una sed que nunca había sabido que tenía. En ese momento de soledad, rodeada de historias de pasiones ajenas, una pequeña llama de rebeldía se encendió en su interior. Un deseo furioso y silencioso de sentir algo, cualquier cosa, con esa misma intensidad, de ser la protagonista de su propia historia, y no un personaje secundario, esperando a que el autor decidiera su trágico destino. La llamada llegó esa misma noche. Su padre la convocó a su despacho, un santuario de cuero oscuro y de rota. No le pidió que se sentara. Permaneció de espaldas a ella, mirando a través de la ventana la oscuridad del exterior. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y desprovista de toda emoción. «Clara, he dedicado mi vida a proteger el legado de esta familia. Ahora ese legado exige un sacrificio». Se giró lentamente, y por primera vez la miró directamente a los ojos, pero no veía a su hija, sino a un instrumento. «Mañana conocerás a un hombre. De tu comportamiento depende nuestro futuro. No me decepciones». No hubo más explicaciones. No eran necesarias. La sentencia había sido dictada. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, atrapada en el silencio de una obediencia que la estaba condenando. El hombre que iba a comprar su futuro se llamaba Adrian Blackwood. Su nombre se susurraba con una mezcla de temor y envidia en los círculos financieros de Madrid, donde era conocido como el coleccionista. No coleccionaba arte ni antigüedades, sino empresas al borde del abismo, almas corporativas que adquiría por una miseria para luego despojarlas de todo, dejando tras de sí un rastro de ruina y desolación. Desde su oficina, un nido de águila de cristal y acero suspendido sobre el paseo de la Castellana, contemplaba la ciudad como un tablero de ajedrez personal. A sus 35 años, había construido un imperio sobre las cenizas de otros, una fortaleza para proteger un corazón que había sido destrozado mucho tiempo atrás por una traición que lo había dejado hueco, un hombre cuya única emoción reconocible era el frío y metódico ejercicio del poder. Aquella tarde, el salón principal de la mansión Valdés se había transformado en un escenario para el sacrificio. El aire, normalmente estancado y melancólico, vibraba con una tensión casi eléctrica. Clara, enfundada en el vestido de seda marfil que su madre había elegido como una mortaja nupcial, esperaba sentada en el borde de un sofá de brocado, con las manos entrelazadas sobre su regazo para ocultar su temblor. La tela, fría y resbaladiza, se sentía extraña contra su piel, una segunda piel que no le pertenecía. Cada crujido de la madera del suelo, cada suspiro nervioso de su madre ajustando un jarrón por enésima vez, era un golpe de martillo sobre sus nervios. Se sentía disociada de su propio cuerpo, como si observara desde una gran distancia a una joven a punto de ser entregada a un destino desconocido y temible. El sonido de un motor potente y silencioso deteniéndose frente a la casa fue el primer presagio. Luego el eco de unos pasos firmes y decididos sobre la grava del camino de entrada. Un ritmo implacable que parecía marcar el final de su vida anterior. Su padre, don Ricardo, se apresuró a abrir la puerta con una deferencia que a Clara le revolvió el estómago. Y entonces él entró. Adrian Blackwood no llenó la habitación, sino que la vació de todo lo demás. Era una figura alta, vestida con un traje oscuro de corte impecable que parecía esculpido sobre su cuerpo. Su presencia era como un agujero negro, absorbiendo la luz, el sonido y el aire. Se movía con una economía de gestos que denotaba un control absoluto, una calma depredadora que hizo que el vello de los brazos de Clara se erizara. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas inclinadas de sus padres. Los ojos de Adrián eran de un gris tormentoso, tan profundos y fríos como un lago helado en invierno. No había en ellos lujuria ni siquiera interés, sino una intensidad analítica, la mirada de un experto tasando una pieza de arte rara y frágil. La estaba desnudando, no de su ropa, sino de sus capas de protección, de su historia, de su alma. Clara, en un acto de rebelión instintiva, le sostuvo la mirada, negándose a ser la primera en apartarla. En ese instante de silencio suspendido,
Sintió que no era solo una víctima, era un adversario en un juego que apenas comenzaba a comprender. Y en el fondo de aquella frialdad abisal, creyó percibir un destello fugaz de algo más, un eco de un dolor antiguo, una soledad tan vasta como la suya. Don Ricardo carraspeó, rompiendo el hechizo con una voz que temblaba ligeramente. «Señor Blackwood, le presento a mi hija, Clara». El nombre de ella sonó extraño en la boca de su padre, como si fuera el título de un objeto en una subasta. Adrián Blackwood desvió su atención de Clara por un segundo, apenas un parpadeo para mirar a su padre con una condescendencia gélida que lo redujo a la insignificancia. Luego su voz, un barítono grave y controlado, resonó en el silencio tenso. «Valdés». No era un saludo, era una constatación, la firma verbal de un contrato. Su mirada volvió a posarse en Clara, y esta vez se movió lentamente, recorriendo su figura desde el cuello hasta los tobillos, con una parsimonia que era a la vez un insulto y una caricia helada. Clara sintió un calor de humillación subir por su cuello, pero mantuvo la barbilla en alto. Él comenzó a caminar hacia ella, cruzando la alfombra persa desvaída con la gracia silenciosa de una pantera. Cada paso era deliberado, acortando la distancia y aumentando la presión en el pecho de Clara hasta hacerla casi insoportable. Se detuvo a apenas 1 metro de ella, tan cerca que podía percibir el aroma sutil y caro de su colonia, una fragancia a maderas nobles y a algo limpio, metálico, como la lluvia sobre el asfalto. La proximidad de su poder era abrumadora, una fuerza física que la empujaba hacia atrás, aunque ella permanecía inmóvil, anclada al suelo por el peso de su destino. Se sintió como un pequeño pájaro ante una serpiente, hipnotizada por el peligro, incapaz de huir, dividida entre el terror primario y una fascinación oscura y prohibida por la belleza letal de su captor. «Así que usted es la restauradora de historias perdidas», dijo él, y su voz, aunque suave, contenía un filo de ironía. La frase la descolocó por completo. Él sabía de su taller, de su refugio. Había investigado su vida, había invadido su santuario, antes incluso de poner un pie en su casa. Aquello era más que un acuerdo de negocios. Era personal. El conocimiento le dio una extraña fuerza. «Algunas historias no merecen ser restauradas», respondió ella, con una voz apenas audible pero firme, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. «Otras, simplemente, están esperando al coleccionista adecuado», replicó él sin perder el ritmo, y la palabra coleccionista colgó en el aire entre ellos cargada con todo su siniestro significado. La estaba reclamando, no solo su cuerpo, sino su esencia, su talento, su alma. Entonces extendió la mano. Clara retrocedió instintivamente 1 milímetro, pensando que iba a tocarla, pero sus dedos largos y elegantes no se dirigieron a ella, sino a un pequeño libro antiguo que reposaba en una mesita auxiliar junto al sofá, un volumen que ella misma había restaurado. Lo levantó con una delicadeza inesperada, pasando el pulgar por el lomo de cuero curado. «Un trabajo impecable», murmuró más para sí mismo que para ella. «Se necesita paciencia y un profundo respeto por lo que es frágil y valioso». Luego devolvió el libro a su sitio, y sus ojos grises volvieron a clavarse en los de ella, y Clara comprendió que no estaba hablando del libro. Era una declaración de intenciones, una promesa velada de que sabía exactamente lo que estaba adquiriendo y que lo trataría con la misma posesividad meticulosa. El gesto la dejó sin aliento. Aquel hombre era un monstruo, un destructor de mundos, pero también poseía una sensibilidad perversa, una comprensión de la belleza que lo hacía aún más peligroso. Vio en ella no solo la inocencia que su padre vendía, sino el arte, la dedicación, la pasión que ella vertía en su trabajo, y lo deseaba todo. Adrián se giró hacia su padre, su rostro volviendo a ser una máscara de impasibilidad empresarial. «El acuerdo está cerrado. Mis abogados se pondrán en contacto con usted mañana». Con esas palabras, selló el destino de Clara, descartándola de la conversación como si fuera un mero apéndice del contrato. La transacción había concluido. El objeto había sido adquirido. Don Ricardo asintió pálido y sudoroso, incapaz de articular palabra. Clara se quedó de pie, en medio del salón que ya no sentía como su hogar,
mientras el hombre que ahora era su dueño se marchaba con la misma calma implacable con la que había llegado. El aire que dejó tras de sí era gélido, pero en el interior de ella algo ardía. Era el fuego del miedo, de la rabia, de la humillación. Pero bajo esas cenizas, una brasa diminuta y terrible comenzaba a prender. La curiosidad. Una necesidad visceral de entender la oscuridad que se escondía tras aquellos ojos de tormenta, de descubrir la herida que había forjado a aquel monstruo fascinante y aterrador. Se dio cuenta, con un pánico que le heló la sangre, de que su verdadera prisión no sería la mansión de Adrian Blackwood, sino la peligrosa e ineludible conexión que acababa de nacer entre ellos. La mansión de Adrian Blackwood no era un hogar, sino una declaración de principios, un mausoleo de minimalismo glacial donde cada superficie de cristal, acero y mármol pulido reflejaba una versión distorsionada y fría de Clara. Al cruzar el umbral, sintió que no entraba en una casa, sino en la mente de su captor, un espacio vasto, impecable y desprovisto de cualquier calidez o rastro de vida desordenada. El eco de sus propios pasos sobre el suelo de pizarra negra la seguía como un fantasma, recordándole su soledad y su condición de objeto recién adquirido. No había fotografías, ni libros a la vista, ni el más mínimo desorden que delatara una imperfección humana. Era la jaula perfecta, diseñada no solo para contenerla físicamente, sino para despojarla de su propia identidad, obligándola a confrontar el vacío que él había elegido como su santuario. Durante los primeros días, Adrián la trató con una indiferencia meticulosamente estudiada. No era el carcelero cruel que había imaginado, sino algo mucho peor. Un propietario que examina su nueva adquisición con distancia. Le asignó un ala entera de la mansión, le proporcionó ropa de diseñadores que se sentía como un disfraz sobre su piel y le dio acceso a todo, excepto a la libertad. Sus interacciones eran breves, funcionales y siempre iniciadas por él. Le explicaba las normas de la casa con la misma voz monocorde con la que probablemente cerraba tratos multimillonarios. No entre en mi despacho. No toque mis asuntos. Las comidas se sirven a las 9, a las 2 y a las 8. Cada regla era un barrote más en su prisión invisible, una demostración de poder que la reducía a una existencia pasiva, a una pieza decorativa en su tablero de ajedrez vital. El primer punto de inflexión ocurrió en la biblioteca. Clara, buscando un respiro de la opresiva modernidad del resto de la casa, descubrió una puerta de acero oculta tras un panel. Detrás, se extendía un santuario que contradecía todo lo que había visto. 2 pisos de estanterías de caoba repletas de volúmenes antiguos, primeras ediciones y manuscritos raros. El aire olía a papel viejo y a cuero. El perfume de su propio taller, de su alma. Sintió una punzada de conexión tan intensa que le dolió. Aquel coleccionista de ruinas empresariales era también un guardián de historias, un hombre que entendía el valor de lo frágil y lo perdurable. Por primera vez, vio una grieta en su armadura de hielo, una complejidad que la aterrorizó y la atrajo a partes iguales, pues le demostraba que el monstruo tenía un corazón, aunque estuviera encerrado bajo llave. Adrián comenzó a observarla. Ella lo sentía incluso cuando no podía verlo. Una presencia en el umbral de la biblioteca, una sombra que se detenía un instante más de lo necesario al pasar por el salón donde ella leía. No era una mirada lasciva, sino algo más inquietante, una curiosidad analítica, casi científica. La observaba como si fuera un enigma que no lograba resolver. Veía la forma en que sus dedos acariciaban el lomo de un libro, la concentración en su rostro mientras descifraba un texto antiguo, la dignidad silenciosa con la que soportaba su cautiverio. Esta chica no era la muñeca asustada y quebradiza que había esperado comprar. Su quietud no era sumisión, era fuerza, y esa fortaleza inesperada comenzó a erosionar la base de su venganza, irritándolo y fascinándolo a la vez, desestabilizando el control que tanto le había costado construir. El dilema moral de Clara se convirtió en un tormento diario, una guerra civil librada en el silencio de su mente. Una parte de ella, la hija obediente y la mujer aterrorizada, le gritaba que cumpliera con el pacto, que soportara lo que viniera para salvar a su familia y que luego intentara olvidar. Pero otra parte,
La restauradora, la mujer que veía la belleza en lo dañado, se sentía peligrosamente atraída por el misterio de Adrián. Odiaba al hombre que la había comprado, pero una compasión prohibida comenzaba a florecer hacia el alma herida que intuía bajo su crueldad. ¿Cómo podía desear entender a su captor? ¿Cómo podía sentir esta extraña y retorcida empatía por el arquitecto de su desgracia? La línea entre el miedo y el deseo comenzó a desdibujarse, convirtiendo su jaula dorada en un laberinto emocional del que no sabía cómo escapar. Las cenas se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Se sentaban en extremos opuestos de una larga mesa de diseño, el espacio entre ellos cargado de una tensión tan densa que casi podía cortarse con los cuchillos de plata. A diferencia de las comidas en casa de sus padres, este silencio no era vacío, sino expectante. Una noche, él rompió la norma. «Hábleme del proceso», dijo de repente, su voz grave resonando en el comedor minimalista. ¿Cómo decide qué parte de una historia merece ser salvada y cuál debe dejarse morir? La pregunta la sorprendió por su profundidad. No le preguntaba por una técnica, sino por una filosofía. Clara levantó la vista de su plato y, por primera vez, le respondió no como una prisionera, sino como una igual, compartiendo los secretos de su arte, sin darse cuenta de que también estaba compartiendo los secretos de su alma. El primer contacto físico fue un accidente que lo cambió todo. Clara estaba en la biblioteca, subida a una escalera de mano para alcanzar un volumen raro en el estante más alto. Perdió el equilibrio por un instante y un pequeño grito ahogado se le escapó. De la nada, Adrián estaba allí. No la sujetó por la cintura ni la rodeó con sus brazos. Simplemente colocó una mano firme y cálida en la parte baja de su espalda para estabilizarla. El contacto, a través de la fina tela de su vestido, fue una descarga eléctrica. Un calor abrasador se extendió desde ese único punto, recorriendo cada fibra de su ser. Para una mujer cuyo cuerpo era un territorio virgen, aquel gesto de apoyo se sintió como la más íntima de las caricias, un acto de posesión y protección que la dejó sin aliento y temblando por razones que iban mucho más allá del miedo a caer. La reacción de Adrián fue instantánea y violenta. Retiró la mano como si la hubiera quemado, dando un paso atrás. Una expresión de furia cruzó su rostro, pero Clara vio con una claridad pasmosa que no estaba dirigida a ella, sino a sí mismo. Su máscara de control se había hecho añicos por un simple reflejo, por un impulso de protegerla que no había podido reprimir. Vio la vulnerabilidad en el endurecimiento de su mandíbula, en el destello oscuro de sus ojos grises. Se estaba odiando por haber sentido algo, por haber permitido que esa conexión invisible entre ellos se manifestara físicamente. Ese instante de debilidad expuesta fue más revelador que cualquier conversación. Le demostró que él también era prisionero de aquel pacto, atrapado entre su plan de venganza y una atracción que se negaba a admitir, pero que ya no podía controlar. El fantasma de su toque la persiguió durante días. Clara sentía el calor de su palma en la espalda, incluso cuando estaba sola, una marca invisible que ardía sobre su piel. Su cuerpo, durante tanto tiempo un templo silencioso y dormido, había despertado de golpe. Una conciencia de sí misma, de su propia fisicidad, la invadió. Se miraba en los espejos, no para ver a la muñeca vestida de seda, sino para observar a la mujer cuyo pulso se aceleraba al recordar un simple gesto. El deseo, esa emoción que solo había conocido a través de las páginas de sus libros, se convirtió en una presencia real y aterradora. Anhelaba y temía a la vez que él la tocara de nuevo. Se dio cuenta, con un pánico lúcido, de que lo que siempre había evitado no era el contacto físico, sino la pérdida de control que conllevaba, y Adrián Blackwood era la personificación de esa rendición. Una noche, el tormento de su vigilia se deslizó en sus sueños. Se vio a sí misma en su taller, pero las paredes estaban hechas de cristal, y Adrián la observaba desde fuera, su rostro inescrutable. Intentaba restaurar un libro, pero las páginas estaban en blanco. De repente, él entraba en el taller, no con violencia, sino con una tristeza infinita en los ojos. Se acercaba y, en lugar de tocarla, ponía su mano sobre el libro vacío. En ese momento, las palabras comenzaban a aparecer en las páginas,
escritas con una tinta que parecía hecha de sombras y lágrimas. Eran la historia de él, la historia de su dolor. Clara se despertó con el corazón desbocado, empapada en sudor frío, comprendiendo a un nivel visceral que su destino no era solo ser poseída por él, sino convertirse en la restauradora de su alma rota. Impulsada por una necesidad que no podía explicar, comenzó a explorar la mansión con una nueva determinación. Ya no era una prisionera pasiva, era una investigadora buscando la clave del laberinto en el que se encontraba. Fue así como encontró el ala oeste, siempre cerrada, cuyas puertas Adrián le había prohibido explícitamente cruzar. La prohibición fue como un imán. Una tarde, al descubrir que una de las puertas de servicio que conectaban con esa zona había quedado abierta por descuido, no lo dudó. Se deslizó dentro, adentrándose en un pasillo cubierto de polvo y silencio, un sector de la casa y del alma de Adrián que había sido sellado y abandonado. El aire era pesado, cargado de un dolor antiguo, y Clara sintió que estaba a punto de profanar una tumba. Al final del pasillo, una única habitación tenía la puerta entreabierta. Dentro, todo estaba cubierto por sábanas blancas, como fantasmas de muebles. Sin embargo, la pared del fondo estaba desnuda, y en ella colgaba un gran retrato al óleo. El corazón de Clara se detuvo. La mujer del cuadro podría haber sido ella. Tenía su mismo cabello oscuro, sus mismos ojos melancólicos, la misma forma de la boca. Pero su sonrisa contenía un atisbo de crueldad, y vestía con la opulencia arrogante de la alta sociedad que su propia familia había perdido. En ese instante, todo encajó con una claridad brutal y devastadora. No había sido elegida por su pureza o por su valor. Había sido elegida por su rostro. Era un reflejo, un sustituto, el instrumento viviente de una venganza concebida para profanar un recuerdo. Era el fantasma de otra mujer. Armada con esta revelación, el miedo que había sentido se transformó en una ira fría y afilada. Ya no era una víctima impotente. Era una mujer que había sido utilizada de la forma más cruel y personal posible. Esperó a que él regresara esa noche y lo confrontó en el gran salón, su pequeña figura plantada en medio de la inmensidad de mármol. No gritó. Su voz era un susurro gélido que cortó el aire. ¿Quién es ella? No necesitaba mostrarle una prueba. El conocimiento brillaba en sus ojos. ¿A quién estoy reemplazando en esta farsa? La pregunta directa, desprovista de temor, lo golpeó como una bofetada. Vio el shock en su rostro, la sorpresa de que su cordero sacrificial hubiera desarrollado garras y hubiera descubierto su secreto más oscuro y mejor guardado. Por primera vez desde que lo conocía, Adrián Blackwood perdió la compostura. Su rostro se contrajo en una máscara de dolor y rabia. «No tienes derecho a preguntar», rugió, su voz resonando con la furia de una herida reabierta. Pero Clara no retrocedió. Se mantuvo firme, sosteniéndole la mirada. «Me compraste. Me convertiste en parte de tu historia. Creo que eso me da todo el derecho». Su calma ante su furia lo desarmó. Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que pudo ver el temblor en sus manos apretadas en puños. Y en sus ojos grises, más allá de la ira, vio lo que el retrato no mostraba: la humillación, la traición y una agonía tan profunda que la dejó sin aliento. Vio al joven que había sido destruido por la mujer del cuadro. La explosión de su furia se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un silencio devastador. Se quedaron allí en medio del salón, respirando el mismo aire cargado de pasado. La confrontación los había despojado de sus roles de captor y cautiva. Ahora eran simplemente un hombre y una mujer, ambos atrapados en una historia que no habían escrito solos. Él no le contó los detalles, pero su silencio era una confesión. En ese momento de vulnerabilidad compartida, la compasión de Clara, esa emoción que tanto había temido, la inundó por completo. Su instinto de restauradora, la necesidad de reparar lo que estaba roto, se apoderó de ella. Miró al hombre que la había comprado como un acto de venganza, y en lugar de un monstruo, vio la pieza más dañada y valiosa que jamás había encontrado. Su dilema alcanzó entonces su punto más álgido y doloroso. Ceder ante él ya no sería un acto de sumisión o el pago de una deuda familiar. Sería una elección consciente
de adentrarse en la oscuridad de otro ser humano, de ofrecer consuelo a su verdugo. El deseo que sentía por él se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso. Un anhelo de conexión, una necesidad de entender y quizás sanar la herida que lo consumía. Sabía que acercarse a su dolor era arriesgarse a ser consumida por él, a perder la última brizna de sí misma en el proceso. La elección ya no era entre la seguridad y el deseo, sino entre la autopreservación y un acto de empatía tan profundo que podría ser su salvación o su destrucción definitiva. Esa misma noche la encontró de nuevo en la biblioteca, el único lugar que ambos consideraban un santuario. La tensión entre ellos era un ente vivo, una cuerda tensa a punto de romperse. Él se acercó a ella lentamente, sin su habitual arrogancia, sino con una vacilación que lo desnudaba por completo. Se detuvo a un palmo de distancia, sus ojos grises buscando en los suyos una respuesta a una pregunta que no se atrevía a formular. El mundo se redujo a ese espacio mínimo entre sus cuerpos, un abismo de miedo, deseo y posibilidades aterradoras. Clara sintió el latido de su propio corazón en la garganta. Podía dar un paso atrás, regresar a la seguridad de su jaula, o podía quedarse quieta y permitir que él, por primera vez, cerrara la distancia por voluntad de ambos. Y en el silencio de la biblioteca, rodeada de historias ajenas, eligió no moverse. El aire de la biblioteca, espeso con el aroma de siglos encapsulados en papel y cuero, pareció solidificarse a su alrededor. El tiempo se detuvo en el resquicio de espacio que los separaba, un abismo cargado de palabras no dichas y de una tensión que era casi una caricia. Adrián la miraba como si fuera la primera vez que veía a un ser humano, con una mezcla de asombro, terror y un anhelo tan desnudo que a Clara le dolió físicamente. Cada fibra de su ser le gritaba que retrocediera, que huyera de la tormenta que se gestaba en aquellos ojos grises. Pero su cuerpo, por primera vez en su vida, desobedeció a su mente. Se quedó anclada en su sitio, no por sumisión, sino por una decisión deliberada y aterradora. Su inmovilidad fue una respuesta, una invitación silenciosa a cruzar el último umbral que quedaba entre ellos. Adrián levantó la mano, y el movimiento fue tan lento y vacilante que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano. No era el gesto de un depredador, sino el de un hombre que teme que su toque pueda hacer añicos aquello que anhela. Sus dedos, largos y fríos por la emoción contenida, rozaron la mejilla de Clara con la levedad de un ala de mariposa. El contacto fue una deflagración silenciosa. Un calor abrasador se extendió por la piel de Clara, un incendio que consumió todo el miedo y lo transformó en una necesidad pura y visceral. Cerró los ojos, entregándose a esa primera caricia, sintiendo la leve aspereza de su piel, el temblor casi imperceptible de su mano. En ese simple roce, sintió toda la historia de su soledad, toda la fragilidad que ocultaba tras su fachada de poder implacable. Y entonces sus labios se encontraron. No fue un beso de pasión arrolladora, sino un encuentro tentativo, un diálogo sin palabras cargado de una solemnidad casi sagrada. Fue un beso que sabía a polvo de libros antiguos, a lágrimas contenidas y a la sal de una rendición mutua. Clara, que solo había conocido los besos a través de la tinta y la imaginación, sintió que su alma se desbordaba. Sus labios inexpertos respondieron con una honestidad brutal, abriéndose a él, permitiéndole saborear su inocencia. Él a su vez no la devoró, sino que la bebió con la sed de un hombre que lleva una eternidad perdido en el desierto. Era una fusión de dos mundos, la oscuridad de él buscando la luz en ella, y la quietud de ella encontrando una tormenta en la que finalmente podía perderse. Cuando se separaron, apenas 1 centímetro, el universo había cambiado de eje. El aire que respiraban era el mismo hálito, entrecortado y febril. Clara abrió los ojos, y lo que vio en la mirada de Adrián la dejó sin aliento. La máscara de acero se había desintegrado, y en su lugar había un hombre perdido, un niño asustado ante la magnitud de una emoción que creía haber erradicado para siempre. La vulnerabilidad en su rostro era tan profunda, tan absoluta, que sintió un impulso primario de protegerlo, de acunarlo contra su pecho y resguardarlo del mundo y de sí mismo. En ese instante, comprendió que el acto de transgresión más grande no era entregarse a él,
sino atreverse a ver el alma rota que se escondía tras el monstruo y, para su terror, amarla. No hubo palabras, no eran necesarias. Adrián tomó su mano y sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que desmentía la extrañeza de su situación. Su palma era grande, cálida y fuerte alrededor de la suya, una promesa de anclaje en medio del caos que habían desatado. La guió fuera de la biblioteca, a través de los pasillos fríos y minimalistas de la mansión. Pero por primera vez, Clara no sintió el frío del mármol ni la opresión de los espacios vacíos. La calidez de su mano era un faro que la guiaba a través de la oscuridad. Cada paso era un voto, una renuncia a su vida anterior, a la chica obediente que había sido. Caminaba hacia su destino no como una cautiva, sino como una peregrina que ha encontrado su fe en el lugar más inesperado y prohibido. La habitación de Adrián era un reflejo de su alma, vasta, oscura y ordenada, con una precisión casi militar. La única fuente de luz era el resplandor plateado de la luna que se filtraba a través de un ventanal panorámico que dominaba la ciudad dormida. Él la soltó y comenzó a desvestirla, no con la prisa de la lujuria, sino con la parsimonia reverente de un restaurador que retira las capas del tiempo de una obra maestra olvidada. Cada botón que desabrochaba, cada pieza de tela que se deslizaba por su piel, era un ritual que la despojaba no solo de su ropa, sino de sus miedos. Clara temblaba, pero no de frío. Era el temblor de un instrumento de cuerda a punto de ser, tocado por primera vez, una vibración de anticipación, de terror y de un deseo tan abrumador que amenazaba con consumirla. Bajo su mirada, desnuda por primera vez ante un hombre, Clara no sintió vergüenza, sino una extraña sensación de poder. Su cuerpo, siempre un secreto, un territorio custodiado, era ahora un mapa que él leía con una avidez casi dolorosa. Sus ojos grises la recorrieron, deteniéndose en la curva de su cadera, en la suavidad de su vientre, en el latido visible de la vena de su cuello. Adrián se arrodilló ante ella, un rey rindiendo pleitesía, y apoyó su frente en su abdomen. Clara sintió la humedad de una lágrima solitaria contra su piel, y el sonido que escapó de sus labios fue un sollozo ahogado, el quejido de un alma que por fin se permitía sentir. Ella hundió los dedos en su cabello, en un gesto de consuelo y posesión, aceptando el peso de su dolor como si fuera el suyo propio. La primera embestida fue un dolor agudo y cegador, un desgarro que la hizo arquearse y aferrarse a las sábanas de seda. Fue el precio físico de su virginidad, el peaje que debía pagar para entrar en un nuevo mundo. Pero inmediatamente después del dolor, vino una sensación de plenitud tan abrumadora que eclipsó todo lo demás. Sentirse llena de él, de su fuerza, de su calor, fue como encontrar la pieza que siempre le había faltado a su propio puzzle. Se movía dentro de ella con una desesperación controlada, como si buscara algo más que el placer físico, como si intentara esconderse dentro de ella, fusionarse con ella hasta que sus dos almas rotas se convirtieran en una sola. Clara se entregó al ritmo, a la sensación, a la destrucción de su antiguo yo y al nacimiento de la mujer que estaba destinada a ser. En el culmen de aquella entrega, cuando sus cuerpos temblaban al borde del abismo, él gritó su nombre. No fue un grito de placer, sino de agonía y liberación. ¡Clara! Sonó como una oración, como una súplica, como el ancla de un hombre que se ahoga y encuentra por fin una orilla. En ese grito, ella escuchó el eco de la otra mujer, el fantasma que la había llevado hasta allí, pero también escuchó su propia victoria. Él no estaba profanando un recuerdo, estaba siendo salvado por una realidad, y Clara en su acto final de transgresión lo abrazó con todas sus fuerzas, absorbiendo su devastación, ofreciéndole el santuario de su cuerpo y de su alma. Le Saint-Aubes, restauradora de libros, había encontrado su obra definitiva, la reconstrucción de un hombre hecho cenizas por el pasado. El silencio que siguió no era vacío, sino denso y palpable, lleno de los ecos de lo que acababa de suceder. Yacían entrelazados, sus cuerpos cubiertos por un fino velo de sudor, sus respiraciones volviendo lentamente a un ritmo acompasado. La luz de la luna bañaba la habitación,
trazando sombras suaves sobre la piel de Adrián. Él se había quedado dormido, o al menos eso parecía, con el rostro hundido en el hueco de su cuello, su habitual máscara de control completamente desvanecida, revelando una paz casi infantil. Clara lo observaba, sintiendo el latido constante de su corazón contra el suyo. Ya no era la virgen asustada, la hija obediente, el objeto de un pacto. Había cruzado el fuego y había salido transformada. Había cometido el acto de transgresión supremo y, al hacerlo, se había encontrado a sí misma. Y supo con una certeza aterradora y absoluta que ya no había vuelta atrás. El amanecer se filtró en la habitación como un intruso de luz pálida y cenicienta, encontrando a Clara sola en la inmensidad de la cama de Adrián. El frío de 1970. Las sábanas de seda era ahora una caricia gélida sobre su piel, un contraste brutal con el calor febril que la había consumido horas antes. El otro lado del lecho estaba vacío, impecablemente liso, como si nunca hubiera sido ocupado. Su ausencia era más elocuente que cualquier palabra, un grito silencioso que resonaba en la quietud del dormitorio. El olor de él persistía en la almohada, un rastro fantasmal de una intimidad que a la luz del día parecía un sueño febril, una alucinación. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor sordo en su cuerpo, un ancla física que le recordaba que todo había sido real. La transgresión había ocurrido, y la consecuencia inmediata era este abandono, este silencio ensordecedor que la dejaba suspendida en un limbo de vergüenza y anhelo. Adrián había huido, no de la casa, sino de sí mismo. La consumación del pacto, el acto que había planeado como el culmen de su venganza, se había convertido en su propia derrota. Buscaba profanar un recuerdo, pero en su lugar, la realidad de Clara, su entrega honesta y su inesperada capacidad para ver más allá de su monstruosidad, lo habían despojado de todas sus defensas. El placer se había mezclado con una vulnerabilidad que no había sentido en más de una década. Un terror puro a la conexión que ella le ofrecía. Verla dormida a su lado, con una paz que él mismo le había arrebatado, le provocó un ataque de autodesprecio tan violento que tuvo que marcharse. Se había encerrado en su despacho, la fortaleza dentro de su fortaleza, odiándose por haber gritado su nombre, por haberla convertido en una persona real en lugar del símbolo que necesitaba que fuera. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura de quietud y distancia. Clara deambulaba por la mansión como un espectro, invisible para el personal de servicio, que ahora la trataba con una eficiencia fría y distante, como si fuera un mueble más. El pacto se había cumplido, y con él, su utilidad parecía haber expirado. Adrián no aparecía. Sus comidas le eran servidas en una bandeja que un empleado anónimo dejaba frente a la puerta de su habitación. La jaula dorada había recuperado sus barrotes, pero ahora eran más crueles, forjados con el recuerdo de una libertad efímera. Se sentía profundamente sola, una soledad de una nueva índole, más afilada y consciente porque ahora conocía el antídoto y le había sido arrebatado. La culpa la carcomía. Había salvado a su familia solo para condenarse a sí misma a esta existencia vacía. Sin embargo, en el abismo de esa soledad, algo nuevo comenzaba a germinar. Era una fuerza extraña, nacida del epicentro de su propia destrucción. Se miraba en los espejos y ya no veía a la joven asustada y obediente. Veía a una mujer marcada por la experiencia, cuyos ojos guardaban un secreto oscuro y profundo. Había enfrentado al monstruo, y no solo había sobrevivido, sino que lo había hecho sentir. Había tomado una decisión por primera vez en su vida, una elección que no estaba dictada por el deber o el miedo, sino por un instinto complejo y visceral. Esa noche no había sido solo una rendición, había sido un acto de poder, el poder de dar y de recibir, de conectar y de transformar. El miedo a haberlo destruido todo luchaba en su interior con el orgullo incipiente de haberse atrevido, por fin, a vivir. En un intento desesperado por aferrarse a su antigua vida, llamó a su madre. La conversación fue breve y devastadora. La voz de doña Isabel era un hilo tenso de nerviosismo y reproche velado. «Clara, querida, tu padre ha resuelto sus asuntos.
Estamos muy agradecidos. Hubo una pausa cargada de significado. Quizás sea mejor que te quedes donde estás por un tiempo, para que las cosas se calmen. Las palabras no dichas gritaban en el silencio. Ya no perteneces aquí. Estás manchada, marcada por el hombre que nos salvó. Eres el precio que pagamos, y ahora debemos mantenerte a distancia. Clara colgó el teléfono sintiendo cómo el último puente hacia su pasado se quemaba y se convertía en cenizas. El sacrificio había sido completo. La habían vendido y luego la habían repudiado, dejándola a la deriva en el océano de su nueva realidad. Buscó consuelo en la biblioteca, el escenario de su rendición, pero el santuario se había vuelto hostil. El aroma a papel viejo ya no le traía paz, sino que le recordaba la inocencia perdida. Pasó los dedos por el lomo de un libro que había admirado, pero sus manos, las manos de una restauradora, se sentían ahora torpes, incapaces de reparar nada, y mucho menos a sí misma. Se sentía como uno de sus volúmenes dañados, con el lomo quebrado y las páginas arrancadas, una historia interrumpida por un acto de violencia y pasión. La ironía era cruel. Ella, que dedicaba su vida a preservar la belleza del pasado, ahora estaba atrapada en un presente cuyo futuro era una página en blanco y aterradora, manchada por la tinta de una noche que no podía borrar. Mientras tanto, en su ático de cristal sobre Madrid, Adrián se consumía en su propio infierno. El imperio que gobernaba con mano de hierro le parecía ahora un decorado sin sentido. No podía trabajar. La imagen de Clara, la sensación de su piel, el sonido de su respiración, lo asaltaban a cada instante. La venganza, que había sido el motor de su existencia durante años, se había revelado como un veneno que solo lo había dañado a él. Creía que poseerla lo liberaría del fantasma de la mujer que lo había traicionado, pero en su lugar había creado un fantasma nuevo y mucho más poderoso. El recuerdo de la inocencia de Clara y de su entrega incondicional era una acusación constante contra su propia crueldad. Por primera vez en su vida el coleccionista se sentía poseído por su adquisición. Impulsada por una necesidad de comprender, Clara volvió al ala oeste, al retrato. Se plantó frente a la mujer de la pintura, la causa de todo aquel dolor. Ya no la miraba con miedo, sino con una mezcla de ira y una extraña y distante compasión. Vio la belleza vacía, la sonrisa calculadora. Comprendió que Adrián no se había enamorado de esa mujer, sino de una ilusión, y que había pasado la mitad de su vida intentando destruir un fantasma. Y ella, Clara, había sido elegida como el arma para esa profanación. Pero el arma había cobrado vida propia. La conexión que había forjado con Adrián no tenía nada que ver con esa pintura. Era algo nuevo, real y terriblemente suyo. Ya no era un reflejo, era el original. Y ese conocimiento le otorgó una claridad definitiva. El silencio de Adrián ya no era una muestra de poder, sino un acto de cobardía. Y Clara decidió que no iba a permitir que la cobardía de él definiera su futuro. La nueva fuerza que había nacido en ella se rebeló contra la pasividad. Esperar en esa jaula, por muy dorada que fuera, era una muerte lenta. El miedo a lo desconocido seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero era superado por un miedo aún mayor, el de volver a ser la espectadora silenciosa de su propia vida. Tenía que forzar un final para esa historia, aunque el final fuera la destrucción total. Tenía que enfrentarlo no como su cautiva, sino como su igual. La mujer que había cruzado el umbral de su dormitorio no podía, no quería, volver a esconderse en las sombras. No hizo las maletas para huir. Hizo un pequeño bolso con lo esencial, como una soldado preparándose para la batalla. Abandonó la mansión sin mirar atrás, no para regresar al hogar que la había rechazado, sino para volver al único lugar que era verdaderamente suyo, su taller. El olor a papel, cola y tiempo la recibió como un viejo amigo. Se sentó en su banco de trabajo, rodeada de sus herramientas, de las historias rotas que esperaban ser sanadas. No sabía si Adrián la buscaría. No sabía qué pasaría a continuación. Pero por primera vez se sentía dueña de su espacio, de su decisión. Ya no era la pieza de un juego. Estaba sentada frente a su propio tablero y esperaría su turno para mover en su propio terreno y bajo sus propias reglas. La restauración más difícil de su vida acababa de comenzar.
Pasaron 3 días, 3 ciclos de luz y sombra que Clara midió no en horas, sino en puntadas, sobre el nervio de un libro de horas medieval. El taller, su útero de papel y cuero, la había acogido de nuevo y en su silencio laborioso, ella se reconstruía a sí misma. Cada gesto preciso, cada aplicación de cola y pan de oro, era un acto de reafirmación. Ya no era una víctima a la espera de un veredicto, sino una artesana en pleno dominio de su oficio y de su destino. Claire olía a la familiar mezcla de polvo antiguo y cera de abejas, el perfume de su soberanía recuperada. No sabía si él vendría, y por primera vez la incertidumbre no le provocaba miedo, sino una extraña calma. Estaba anclada en su propio centro, y desde allí sentía que podía enfrentarse a cualquier tormenta que se gestara más allá de su puerta. El cuarto día, al atardecer, un sonido ajeno rompió la quietud monacal del taller. No era el estruendo de un coche de lujo, sino el eco contenido de unos pasos sobre los adoquines de la plazuela, pasos lentos, casi vacilantes. Clara levantó la vista de su trabajo, con el corazón detenido en un instante de expectación helada. Una figura alta y oscura se recortó contra el marco de la puerta abierta, bloqueando la luz dorada del crepúsculo. Era Adrián, pero no el Adrián Blackwood, que había irrumpido en su vida como una fuerza de la naturaleza. Este hombre parecía despojado de su armadura de poder. Sus hombros estaban ligeramente caídos, su rostro demacrado por noches en vela, y en su mirada no había arrogancia, sino el desamparo de un hombre que ha cruzado un desierto y llega, por fin, a un oasis que no sabe si merece. Permanecieron en silencio, separados por el umbral que era mucho más que una simple división física. Era la frontera entre sus dos mundos. Los ojos de Adrián recorrieron el taller, no con la curiosidad de un coleccionista, sino con la reverencia de un peregrino. Vio el caos ordenado, las herramientas delicadas, la pasión tangible en cada volumen a medio restaurar. Su mirada se detuvo finalmente en ella, y por primera vez, Clara sintió que la veía de verdad, no como el reflejo de un fantasma, sino como la mujer de carne y hueso que había desmantelado su universo. Ella, a su vez, le sostuvo la mirada, y más allá del hombre que la había comprado y herido, vio la profunda grieta de su soledad, la herida supurante que lo había llevado a cometer tal acto de crueldad desesperada, entendiendo que ambos eran supervivientes de sus propias ruinas. Él dio un paso dentro de su santuario, y el movimiento fue una súplica. Entre sus manos sostenía un objeto con una delicadeza que contradecía su reputación. Era un libro, un incunable del siglo XV, de un valor incalculable pero en un estado lamentable. El lomo estaba quebrado, las páginas manchadas por la humedad del tiempo y la cubierta de cuero repujado, arrancada en una esquina. Lo extendió hacia ella, no como un regalo, sino como una ofrenda. No hubo palabras de disculpa, no eran necesarias. Aquel libro era su confesión, era su alma rota, su historia dañada, su pasado hecho pedazos. Al ponerlo en sus manos, le estaba entregando lo único verdaderamente valioso que le quedaba, su propia vulnerabilidad, pidiéndole, sin atreverse a pronunciarlo, que hiciera con él lo que ella mejor sabía hacer, sanar lo que el mundo había dado por perdido. Los dedos de Clara, manchados de pigmento dorado, rozaron los suyos al coger el volumen. El contacto fue breve, apenas un susurro de piel contra piel, pero en él se selló un nuevo pacto, uno que no estaba basado en deudas ni venganzas, sino en una comprensión mutua y dolorosa. Acunó el libro contra su pecho, sintiendo el peso de sus siglos y de su historia fracturada. Levantó la vista hacia él, y en sus ojos no había perdón ni tampoco condena. Había una aceptación serena y profunda. Había entendido que algunas historias no pueden borrarse, solo pueden restaurarse, integrando sus cicatrices como parte de su nueva belleza. No le ofreció una promesa de futuro, ni el consuelo fácil del olvido. Le ofreció el silencio respetuoso de su arte, la posibilidad de que algo hermoso pudiera nacer de la devastación que ambos habían compartido. Él asintió lentamente, como si hubiera entendido su respuesta silenciosa, y retrocedió, saliendo del taller y desapareciendo en la luz moribunda del atardecer. Clara se quedó sola, con el libro dañado entre sus manos, el aire todavía vibrando con la presencia de él.
el final de su historia aún no estaba escrito. Quizás la restauración de aquel libro sería su último adiós, un acto de compasión final antes de cerrar ese capítulo para siempre. O quizás, solo quizás, sería el prólogo de una nueva historia, una que escribirían juntos sobre las ruinas de su pasado. ¿Debería ella restaurar no solo el libro, sino también el alma del hombre que se lo entregó? Tu opinión es la tinta con la que se escribirá el siguiente capítulo. Suscríbete, dale a me gusta, comparte esta historia y déjanos en los comentarios qué camino crees que tomará Clara. Tu voz puede cambiar su destino.